más de una ocasión que el Perú en América del Sur era junto a Chile y Colombia la tríada, digamos, donde el sistema neoliberal se sentía completamente inamovible y seguro, ¿sí? O sea, después de Fujimori se creyó que el planteamiento de Fukuyama se había materializado en el Perú, ¿sí? El fin de la historia, ¿no? Como decía aquel escritor del norte. Desde entonces, en el Perú, uno pasaba por el Perú y decía, ¿por qué no hay movimientos sociales potentes como en Bolivia? ¿Por qué no hay movimientos sociales, sociopolíticos como en Ecuador? Ambos están en ambas fronteras, ambos países. ¿Por qué no hay contagio en el Perú? Y la respuesta muchas veces era de los colegas que intentan comprender, explicar la realidad sociocultural del país, es consecuencia de la guerra antisubversiva. Pero los que vivimos en países que han vivido guerras internas también, como es el caso de Centroamérica, Salvador, Guatemala, etcétera, ¿sí? Ese planteamiento o esa respuesta no necesariamente coincide, porque claro, aquí y en El Salvador ha habido procesos, ¿no?, sociopolíticos que también se van moviendo desde la década, desde el inicio, incluso finales de los 90, ¿no? Y inicios de este milenio, ¿no? Y entonces siempre quedaba la pregunta, ¿qué pasa en el Perú, no? Pero más sin embargo, eh, circunstancialmente, tanto en Colombia como en Perú, como en Chile, el sistema neoliberal está siendo sacudido, ¿sí?, por las grandes mayorías, ¿no?, excluidas por el sistema. En el caso de Colombia, desde las calles. En el caso de Chile, 2019, también desde las calles. Ahora último, sí, en las últimas procesos electorales en Chile, desde las urnas. Lo sacudió, obviamente, en ese último proceso electoral en Chile, el gran perdedor ha sido la derecha o, digamos, el sector conservador, liberal o neoliberal que estuvo enquistado en el poder en los últimos años después de Pinochet. ¿Sí? Ha sido sacudido porque no ha alcanzado ni siquiera una tercera parte de los constituyentes o las constituyentes para la Asamblea Constituyente. Y en el caso del Perú, ¿sí?, de manera inédita, de manera absolutamente novedosa, ¿sí?, surge una expresión electoral, ¿no?, que las y los que monopolizaban el discurso o la narrativa para explicar lo que ocurría en el Perú, desde el Perú, no lo habían, dicen ellos, identificado o tomado en cuenta, ¿sí? Es decir, el voto rebelde que se aglutinó prácticamente alrededor de un campesino, un profesor campesino, que en el Perú eso era impensable, ¿sí? Porque en el Perú el arquetipo del administrador público o el arquetipo, digamos, el modelo humano a seguir en este país neoliberal, ¿no?, de 30 años implantado por Fujimori, es obviamente el empresario exitoso, el administrador, el gerente, ¿sí?, el doctor, el PhD, ¿sí? Ese es el arquetipo de la población del electorado peruano. Y evidencia de ello es que Perú ha tenido PhDs, por ejemplo, gobernantes, ¿no? Obviamente, algunos se suicidan y otros obviamente están en la cárcel, procesados, etcétera. Pero esa es la historia. Y en esa realidad, estimado seguidor, surge esta revuelta electoral, que estamos hablando, ¿sí?, esta sublevación electoral desde las urnas, ¿sí?, silente, ¿no?, como suricatas, ¿sí?, han avanzado por todos los rincones del país y al final lo han ahogado a la ciudad de Lima. Lima tiene alrededor de la tercera parte de la población del país, ¿no? Y Lima estaba absolutamente convencido, o por lo menos los partidos políticos, ¿no?, que si trabajaban y avanzaban en Lima, tenían ganado el país, ¿no? Y estos suricatas electorales, digamos, de todos los rincones del país, ¿no?, ¿sí?, de por debajo avanzaron y prácticamente lo han cercado, ¿no?, electoralmente a los grupos conservadores y a los grupos liberales y neoliberales del país, ¿sí? Y al grado que Castillo, ¿no?, y todo el planteamiento político del Castillo, ¿no es cierto?, en este momento se constituye prácticamente en la única opción, porque al otro lado está a una ex rea, ¿no?, que está intentando evitar la cárcel, ¿no?, postulando o peleándola ir a la presidencia o a la casa presidencial, ¿sí? En esa situación, y no lo digo yo, lo dice el sistema judicial del Perú, ¿sí? Y con protestas en las calles, como en el Cusco, por ejemplo, lo último que ocurrió, que no le dejaron hacer meeting, etcétera, a la señora Keiko Fujimori. O sea, prácticamente la gente ya decidió para eso su voto en ciertos territorios, ¿no? Pero no soy yo el que va a hablar de este tema, son nuestros invitados, ¿no? En este caso está con nosotros Selene Cervantes y José Guamán Turpo desde la ciudad del Cusco.
Y vamos a dar los micrófonos, en este caso a Selene, para que salude a la audiencia, luego a José y luego pasamos a la primera pregunta con Selene. Por favor, Selene, a la audiencia salude, por favor. Sí, muchas gracias, Juvenal, por permitirme poder aperturarnos ese espacio para poder conversar y también para poder expresar algunas ideas sobre este proceso que se viene desarrollando acá en el Perú. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos están viendo y los que se están comunicando por este medio. Muchas gracias, Selene. Por favor, José. Gracias por la invitación, Ollanta, y una buena oportunidad como para poder hacer un análisis de a dónde queremos ir como pueblo, como cultura, como sociedad. Yo creo que ese es el momento. Gracias nuevamente. Tu micro está cerrado, Julio. ¿Me escuchó? No. ¿Cuáles son, le preguntaba, cuáles eran los factores socioculturales que explicarían esta revuelta de los excluidos, y revuelta electoral, ¿no? Esta rebeldía electoral de los excluidos que está ocurriendo en este momento en el Perú? Bien, Juvenal, muchas gracias por la pregunta. Intentando esbozar una respuesta a esto, es importante decir, ¿no?, que hay dos formas de abordar ese tema, de pronto como parte externa, ¿no?, como investigador, pero también como parte de ese proceso mismo, parte de esa ciudadanía que se viene movilizando y participando en este proceso político, social dentro del país. Bien, una primera mirada es importante ver que a partir de la constitución, ¿no es cierto?, de los movimientos regionales en el país, se han venido desarrollando varias formas de organización política más allá de la comunidad. La comunidad es una de las formas políticas que siempre ha estado y permanece aún dentro del territorio nacional. Estas a su vez han ido formando, ¿no es cierto?, organizaciones un poco más sindicalistas, pero no de reivindicación político, económica, ¿no? A lo largo de los 90 ya hemos visto la emergencia de algunos alcaldes, sobre todo en zonas rurales, ¿no es cierto?, posicionándose en el espacio político y en la estructura de poder del Estado. Y esto ha generado que estos movimientos políticos al interior del país sean de pronto fuertes. Podemos ver movimientos regionales, ¿no es cierto?, políticos en el interior del país, Ayacucho, Apurímac, Junín, mismo Puno, ¿no es cierto? Sobre todo en las zonas de la sierra se han ido generando movimientos sociales y políticos de reivindicación social y sobre todo para la toma del poder. Eso es importante decirlo, que no estamos viniendo a un espacio que de pronto aparece y emerge, ¿no?, ese proceso. No, es un proceso mucho mayor que viene desde atrás. Bien, una de las cosas que vamos a tratar de explicar en este momento, ¿no es cierto?, esto, de la parte de este proceso electoral, ¿no?, es que hay un factor importante en el país estos últimos 30 años, que es el tema del neocolonialismo, que viene a ser una forma de una colonia, ¿no es cierto?, de la colonización y de la continuidad oligárquica del país en estos últimos 200 años. A pesar, ¿no es cierto?, de que nosotros ya hemos sido emancipados, hemos entrado en un proceso, entre comillas, republicano, ¿no es cierto?, donde el ciudadano es el que elige, es el que va a ser parte de este gobierno, y no ha sido así. En este país, en nuestro país, hay una casta, un poder político que ha venido a gobernar durante estos 200 años, ¿no? Y esos 200 últimos años han sido siempre de una economía a favor de esa casta económica, que ha ido aprovechando de los recursos, no solamente naturales, sino también desde el Estado mismo, como estructura. Entonces, esta situación en el país
se viene dando desde la época colonial todavía, ¿no es cierto? En términos que diríamos como raza y economía, ¿no es cierto? Hay una relación entre eso, ¿no? Entre una forma de dominación donde se justifica, ¿no es cierto?, el tema de la raza porque hay una persona, hay una casta dominante sobre un grupo dominado que ha sido conquistado por todavía la invasión española. Y esto se expresa también a lo largo del país en una forma de racismo. Y eso la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional lo ha señalado y se ha visto que en el país es un país racista. Es decir, no estamos hablando de clases sociales proletarias, intelectuales, no, estamos hablando de dos grupos sociales, ¿no es cierto? Los conquistados y los que están en el poder, esta casa política. Entonces, esa forma muchas veces en el país se viene visibilizando a través del verbo, ¿no? Y sobre todo esto de decir, ¿no? El profesorcito, el terruco, el comunista, no sabe hablar, el mote, es de la sierra, o sea, todos esos adjetivos que se van configurando, ¿no es cierto?, en esa mentalidad racista que hay en el Perú. Es decir, no se puede emerger en el Perú para asumir el poder porque se pertenece a un grupo humano que ha sido dominado. Por lo tanto, no puede ejercer el poder. Entonces, hay una mentalidad, como digo, colonial y un neocolonialismo que se ha venido gestando desde la aparición, ¿no es cierto?, desde que se ha introducido en el país el neoliberalismo. Y esto también se ha ido, ¿no es cierto?, a configurar a partir de la economía extractivista que hay en el país. Y esa forma va a garantizar la relación de sometimiento de las comunidades, ¿no es cierto? Y va a haber un control económico, no solamente de la economía nacional, sino de la comunidad más directamente, ¿no? El control de la autoridad. Vemos, por ejemplo, autoridades desde municipios distritales, regidores, municipios provinciales y regionales que han sido copados, ¿no es cierto?, se ha inyectado dinero desde la minería y que han trabajado en favor de la minería, en favor de la extracción de los recursos naturales, de los recursos humanos, y que incluso se visibiliza en el tema del intento de control de la sexualidad de la persona, ¿no es cierto? Que luego, en los años 90, se ha venido a decantar en lo que ha sido, ¿no es cierto?, el tema de las esterilizaciones forzadas a mujeres. Son más de 300.000 mujeres, sobre todo en el Cusco, que han sido víctimas de una esterilización forzada, mujeres y varones, ¿no es cierto? Y también estas formas de neocolonialismo han ayudado a surgir también respuestas desde el interior del país, desde las organizaciones comunales, desde las organizaciones regionales, provinciales, ¿no es cierto?, en el país, a partir de las luchas mineras, ¿no? Hay un fuerte liderazgo que ha emergido tanto desde el sector indígena como también del sector popular, y que incluso se han visto, ¿no es cierto?, fuertemente focalizados o realizados, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los temas, por ejemplo, de Alduviri, ¿no es cierto?, de los hermanos Aymara, en Puno, en Moquegua, en el mismo Junín, ¿no es cierto? Aquí en Cusco también hemos venido viendo que se han ido gestando movimientos regionales y liderazgos regionales que al final se han ido articulando a nivel nacional en diferentes redes sociales, en diferentes espacios donde se han venido a discutir los temas, no solamente del tema antiminero, sino el tema sobre la propiedad, sobre el territorio de las comunidades indígenas, las cuales han sido afectadas por la minería en el tema ambiental,
y en el tema también económico, porque los han desposeído de sus territorios propios, los cuales han tenido que llevar a cabo una defensa, ¿no es cierto?, con diferentes movilizaciones que los han ayudado a construir una red social. Es importante en el país también no solamente ver el contexto social, sino también el contexto geográfico que nos dice, pues como dice José María Helguera, ¿no? Este es un país de ríos profundos, ¿no? Nuestro país es como un papel arrugado que no permite esa, no es un país plano donde puedan haber la comunicación más fluida. Necesitamos liderazgos y construir y articular liderazgos. Entonces, esas movilizaciones han ayudado a generar un tejido social en el país desde el interior del país. Recordemos que siempre los partidos políticos en el Perú los últimos años se han gestado y se han generado desde Lima. Este último partido político, organización política, se ha gestado desde el interior del país. Eso hay un contrapeso en este momento, ¿no es cierto?, entre lo que es Lima y lo que son las regiones. Podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, las movilizaciones el año pasado en contra del gobierno central han sido, ¿no es cierto?, en torno a la reivindicación sobre los temas de los recursos naturales y en contra de ese tipo de agricultura extractivista, ¿no es cierto?, tanto en la selva como en la sierra. Esas han sido las movilizaciones reivindicativas en la sierra. Mientras en el otro lado, en Lima, las reivindicaciones han sido más en temas de no a la dictadura, ¿no es cierto?, no al copamiento del gobierno por parte de los que entonces estaban en el Congreso. Entonces, aquí en el país hay una derecha que insiste que la única oportunidad de salir de la pobreza es la sumisión al extractivismo. Sí, muy bien. Entonces, solamente quiero terminar diciendo, pues, ¿no?, que, ¿cómo se llama?, que la economía en el país, la economía extractivista ha generado, somos un país primario exportador, ha generado una lucha confrontacional entre lo que es, ¿no es cierto?, la libertad de hacer un país, ¿no es cierto?, el objetivo país de construir una sociedad más justa, donde los peruanos y las peruanas puedan vivir en equilibrio, ¿no es cierto?, con la sociedad y también con la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Selene. Selene está conversando con usted, estimado seguidor, sobre el contexto electoral peruano, haciendo una lectura sociocultural, y ella nos dice algunos datos, nos acaba de aportar algunos datos. Uno, que el colonialismo, no la condición de colonialismo, el colonialismo continuó en el Perú incluso en los 200 años de la República, es decir, el colonialismo interno. Dos, un colonialismo incluso castizo, diría en el lenguaje, digamos, en otro lenguaje, pero ella hablaba, ¿no es cierto?, este grupo cerrados que no permiten que la gente participe en esas élites, ¿sí? Y ese colonialismo en los últimos años, especialmente en la época neoliberal, se expresó en el extractivismo, ¿no?, recursos llaman recursos naturales, es decir, bienes comunes. E incluso hacía referencia a ella, ¿no?, digamos, del colonialismo poblacional, del extractivismo corporal, de lo que hablaba ella de las civilizaciones, que ojalá tengamos tiempo para poder conversar en otro momento este tema, ¿sí? De eso estamos hablando. Está con nosotros en esta sala, estimado seguidor, José Guamán Turpo y Selene Cervantes Monteagudo, conversando con usted sobre este tema. José, la gente en América, en Aviala, fuera de lo que es Perú, se pregunta, ¿y cómo surge Castillo? ¿Cómo surge el fenómeno? O sea, en un país donde nadie veía venir, ¿no? Aparece Pedro Castillo, este profesor, usted podrá indicar usted, ¿no? Aglutinando a la gente, ¿sí? Incluso nativos digitales, es decir, jóvenes que han nacido después del 90 en adelante, 94 en adelante, van sumándose, ¿sí? Con sus TikTok, etcétera,
muy a pesar de que digamos, lo que decíamos al inicio, su modelo de ser humano a seguir exitoso estaba en otro sitio, pero ahora miran a este señor, este compañero nuestro, campesino como nosotros, Castillo, ¿no? Viniendo de lo que justamente se intentó esconder o nunca se lo tomó en cuenta, como puede ser el Perú profundo. Cuéntanos cuáles serían los factores socioculturales que explican este fenómeno. Primero, gracias. El tema es sumamente interesante. Es interesante. Esto no es la construcción de Castillo, bueno, si tiene la representación de Castillo, no es de ahora. Como dice Selena, se ha ido resistiendo y persistiendo. Eso tiene mucho más allá de 200 años, mucho más allá. O sea, los padres que tienen conciencia han ido formando y la oralidad, ¿no? Y esa memoria larga se ha ido relatando, la indignación ha ido creciendo, ¿no? Obviamente ha ido incubando esto. Tenemos diferentes experiencias de rebeldía, de forma de accesar al poder, ¿no? A través de la violencia, diferentes, porque tenemos un sistema colonial, no ha cambiado nada. Siguen los mismos encomenderos, todos están, y cómplice la iglesia, igual que en todas partes. Igual a la clase dominante, obviamente estos colegios de élite, en este caso, donde se ha ido gestando, la iglesia ha seguido teniendo el control, formando a esta gente que debería continuar en el control de nosotros, que nosotros habíamos estudiado en colegios nacionales. Entonces, ¿cuáles han sido las élites que han empezado a gobernar desde siempre? ¿Dónde se han formado? ¿No? Y critican a un profesor que ha hecho la formación en la zona rural, se ve que no es igual como direccionada como en las urbes. No lo es, obviamente. No lo es. Y es su propio esfuerzo. Entonces, tiene gran responsabilidad y complicidad hasta ahora la iglesia, en este caso la católica, ¿no? Tiene una complicidad hasta ahora. Tiene la educación elitista. Tiene las formas de salud elitista, ¿no? Entonces, y eso no es acá en el Perú simplemente, eso obedece a todo el tejido a nivel de la Vía Yala, ¿no? Si tú vas a analizar el tema boliviano, el tema argentino, en todas partes la Iglesia Católica tiene el control. Y luego las otras iglesias, ya se negocia políticamente. Entonces, ¿qué pasa de que no hay partidos políticos en nuestro país? No ha habido, no hay. Todos han desarticulado. Cada quien tiene su feudo. O sea, y nuestra sociedad, nuestros jóvenes se han cansado de esto. Obviamente, la gente que ha entrado dentro de la estructura del poder de uno y otro lado, se ha indignado completamente, sin oportunidades. Yo formo a mi hijo, ¿para qué? ¿Dónde va a conseguir esa oportunidad? O sea, su calidad moral, trabajo, lo expongo, y si no está del lado de la parte de la corrupción, ¿no? De levantarse del cuajo del país. Es más, o sea, enajenándolo. O un hombre que tiene los genes acá, él es nacido acá, es un guamán, es turpo, es un hombre de acá. Entonces es increíble que venga un tipo afuerino, acomodado, ¿no? Entrado en el sistema, que pueda apropiarse de toda una estructura, tener un feudo, eminentemente, y ese padre como referente tiene a ese hijo, formado de esa forma, entrenado de esa forma. Entonces la gente se ha cansado de eso, ya no pueden esconder, el sistema se ha desmoronado. Y por esa mente, ¿sabe qué pasa, Ollanta? La reserva moral lo tienen los ronderos. El tejido social en el Perú todavía ha estado en la persistencia y resistencia de los ronderos, porque todavía tenemos ahí el tejido ancestral. Tú te portas mal, entonces te encaran, te llaman la atención, y si no, pues te fuetean, y si no, eres un paya, te arrojan del espacio donde tú habitas. Entonces, los principios ancestrales, por lo menos para el Ande, han estado vigentes. O sea, nos han estado llamando, hemos llegado al penca y, por ejemplo, a la vergüenza. Tú como un hijo de familia, no puedes hacer quedar en vergüenza a tu familia, primero más cercana al núcleo familiar, y luego a la comunidad tampoco. Entonces, esos valores han ido creciendo, se han ido consolidando. Y tenemos a esta gente de la zona urbana, rural, que se cansaron. Jóvenes sin nada de oportunidades. Cansado de eso, es más, o sea,
queriendo una persona extranjera que no tiene ninguna gota de raíz peruano, porque el Estado peruano está en construcción, nos estamos tejiendo, estamos empezando a entender nuestros corazones, nuestros pensares, está en construcción este país. Y venir otra vez, o sea, para ser una colonia japonesa, ni siquiera de japonesa bien, sino de una familia que sabemos lo que han hecho. Se han sentido inimputables, ¿no? Se han levantado de cuajo en el Perú y los lacayos del sistema obviamente se han pegado al sistema, a mantener ese sistema. Pero si nosotros ya los tenemos identificados, hemos accedido a la educación, a la instrucción. Y no hablo solo de mi caso, hablo de todo el caso, de todos los casos. La gente de la zona rural ha salido a las urbes y se ha instruido. O sea, ahora sí, pues podemos hablar de igual a igual. Irrumpe, aparece Pedro Castillo, ha podido aparecer otra persona, pero apareció pues de donde le mataron y decapitaron a Atahualpa, en Cajamarca. Y el INCARRI se está juntando. El INCARRI se está juntando, se está tangibilizando. Entonces, ¿qué pasa de que los jóvenes, cansados, indignados todos, ¿no? De que este sistema no va. ¿Hasta cuándo vamos a construir un país, una nación, con todos los recursos que tenemos? Y que los recursos sean redistribuidos. No se quede en unas cuantas familias. Todas las instancias que tenemos son extractivistas, explotadoras tan y más, ¿no? Un independiente no tiene derecho a la salud si no tiene dinero, no puedes instruirte si no tienes fondos. Es más, en la universidad pública hay todo un tejido ya horrible, y es coima. Entonces, la gente está cansada, está asqueada. Ha podido aparecer otra persona. Y esto realmente, o sea, el voto de la protesta lo encarna visiblemente Castillo. Eso es, el anti. Estamos queriendo recuperar nuestros valores, eso que se llama esos principios moral, ética, contra gente que no conoce eso. O sea, no entiende eso. Entonces, ¿qué va a pasar en este contexto? Vamos a terminar muy mal. Estamos colisionando contra dos frentes, contra el poder del dinero, contra la fuerza de la ética y la moral, porque queremos recuperar nuestro país para nosotros. Es más, recién los vamos a construir. O están pidiendo un plan a Castillo. ¿Sabes qué? Castillo ni siquiera marcó ni midió esto. Este es un gobierno que lo está, como él lo dice, el pueblo, lo está construyendo el pueblo. Se está construyendo el pueblo, ¿no? La misma gente de izquierda agarra y, o sea, lo terruquea, lo ningunea, pero ¿sabes qué pasa? Tiene los cojones, disculpa la expresión, de estar al frente, ¿no? Tiene esa fortaleza propia del andino que dice, ¿sabes qué? Ahora cambiamos todo este sistema imperante, colonialista, que no ha cambiado nada. En el Cusco seguimos entre los Huascarinca y Atahualpa, seguimos entre los pizarristas, almagristas, ¿no? Exactamente eso. Y la Iglesia Católica sigue siendo mandando la Inquisición, no ha cambiado nada. Entonces, cansado de esto, no solo hablo del Cusco, conozco también otros espacios, me muevo en otros espacios, ¿no? Cualquiera ha podido ser el personaje, pero la gente está pidiendo un cambio, y tenemos los mejores modelos. O sea, Chile, con esa forma donde yo he vivido, he trabajado para la CNN bastante tiempo ahí, conozco toda la estructura. Chile ha cambiado, o sea, toda esa forma extractivista, ¿no? De control, de generar elites, ¿no? Y someterte, vejarte, es más, ni siquiera solamente es vejarte. O sea, que tu condición humana no llegue a nada, entonces se cansó. Chile nos acaba de dar un ejemplo donde no ha funcionado esas formas. Y acá, bueno, en Chile por lo menos ha habido partidos políticos, ¿no? Pero acá, ¿qué partidos políticos tenemos? No tenemos. Tenemos mafias, ¿no? Queriendo tomar el poder. Obviamente que hay partidos que recién creo que están en construcción, pero partidos no tenemos. Entonces, Pedro Castillo lo que encarna para nosotros es ese cambio, esa posibilidad, ¿no? De construir un Perú. Yo creo que recién a partir de ahora vamos a construir un Perú porque estamos encarando esto, nuestros problemas. Al corrupto, al delincuente, le tenemos que decir corrupto y delincuente. Lo tenemos que enfrentar, porque ese camino, por lo menos por lo que corresponde a mí, tengo que abrir el camino para las futuras generaciones, ya no para mí. Lo digo a título personal, y muchos lo dirán igual.
Si me voy a tener que enfrentar, poner el pecho frente al sistema, lo voy a hacer. Con el mayor de los gustos lo voy a hacer, porque yo no tengo nada que perder, porque hay un sistema en este país que jamás dio una oportunidad, nunca, nunca. Entonces, yo creo que, para cerrar, Castillo encarna ese cambio, ese cambio. No necesariamente tienes que ser de izquierda, no necesariamente tienes que ser de derecha, pero necesitas un cambio, necesitas construir algo, necesitas construir un sistema político, económico que funcione. Estamos en el país más rico de la tierra en cuanto a recursos. No hemos transformado, no hacemos nada, no fabricamos ni viajes para juegos. Pero sí, pues nos han vuelto consumistas simplemente, ¿no? Eso es para cerrar. Y más adelante seguiremos abordando más temas, Ollanta. Muchas gracias, José Guamán Turpo, desde Cusco, abordando o intentando aproximarse desde una perspectiva sociocultural a este proceso electoral 2021 que el Perú está viviendo. A grandes rasgos, él nos está indicando que Castillo es un fenómeno que materializa la indignación emergente, ¿no? Simultáneo, que incluso supera esas categorizaciones, digamos, conceptuales, izquierda-derecha, ¿sí? Por un lado, y por otro lado el tema de social y lo político. ¿Saben, estimados seguidores? La sociología o la socioantropología histórica o conocida, por ejemplo, ¿sí? Que nos aporta herramientas a los que hemos estudiado esas ciencias, prácticamente en estas circunstancias quedan cortas sus herramientas, ¿sí? Porque en este momento regularmente se creía que son las organizaciones políticas los que disputan el poder desde las urnas y vencen elecciones, etcétera. Digamos, los que estaban acercándose a los partidos políticos como actores principales en la disputa política, en la disputa del poder. Y luego, desde la perspectiva, digamos, la nueva sociología, ¿no? Intentaba explicar movimientos sociopolíticos, organizaciones sociales que se organizan, ¿no? En la mayor parte del territorio, es decir, un entramado organizacional, ¿no? Que opta por participar electoralmente. Caso, por ejemplo, Bolivia, ¿sí? El MAS es producto de organizaciones sociales, ¿no? Alianza País, Ecuador, es producto de organización, obviamente, articulación que hizo Correa, ¿sí? Tuvo su tiempo para hacerlo eso. Pero en este caso, en el Perú, no existe ninguna articulación social ni política, ¿sí? Es totalmente espontáneo, para decir, o sea, el chavalito tiktokero que está batiendo duro en las redes sociales con el lápiz, ¿no? No entiende de lo que es de izquierda a derecha, ¿sí? No porque no tenga cerebro, sino simplemente porque digamos, esos binarismos prácticamente ya han sido superados en esa realidad, digamos, de los nativos digitales. De eso estamos hablando. Está con nosotros IRCAS, organización, dice señor Wilfredo Chau. Wilfredo, por favor, si puedes activar tu micrófono. Y yo te voy a plantear la pregunta. Wilfredo aparece desde Lima. Wilfredo, ¿me escuchas? Muy bien. Active su cámara. Ahí estamos. ¿No? Muy bien, Wilfredo. Yo creo que es la segunda vez que nos vemos. Un gusto. Espero que entre ustedes igual se manera. Igual manera. Muy bien. Wilfredo, luego de presentarte, por favor, la pregunta para ustedes. 2 siglos, es decir, los 2 siglos de república, Perú ha sido pensado, ha sido organizado desde la ciudad de Lima, ¿sí? La Lima, digamos, virreinal, ¿no? Neovirreinal. Pero en este proceso electoral hay un amotinamiento, ¿sí? De ese Perú profundo. ¿Y cómo se explica ese amotinamiento? O sea, ¿por qué la gente ya no obedece electoral y políticamente a la limeñidad, ¿no? Que siempre definió las rutas políticas por donde tenía que ir el Perú? Adelante, por favor, Wilfredo. Bien, muchas gracias. Un saludo a toda la red de Aviala, a toda Mesoamérica y a esta parte de americano, Aviala. Muy importante, es una llamada. Bueno, ya no, como que ya no surge efecto los mandatos, ¿verdad? Que nacen desde la ciudad de Lima. Pero lamentablemente ha tenido que pasar 200 años para este acontecimiento, para poder estar situados en esta coyuntura. Ahora, obvio que desde la ciudad de Lima hay una perspectiva
y la perspectiva fuera de Lima a nivel andino amazónico y costeño es otra. Pero lo que podría yo ir identificando es que dentro de esta perspectiva, dentro de este conglomerado social de Lima, se está emergiendo una nueva percepción de ver las cosas. Y eso es lo que creo que actualmente está suscitándose en la ciudad de Lima, porque prácticamente los votos se están peleando en Lima. Yo no dudo que el partido del profesor Pedro Castillo esté sumando día a día votos fuera de la ciudad de Lima. Acordémonos que Lima tiene el 25% de la votación. Entonces creo que va a comenzar una lucha a partir ya prácticamente de 200 años que vamos a cumplir ahora en junio, una lucha ya interna dentro de Lima, porque creo que a nivel andino y amazónico, sobre todo para quienes estaremos trabajando con las comunidades y los pueblos, quienes regresamos, salimos de la ciudad de Lima para reencontrarnos con nuestra sangre, con nuestras familias, abuelos, todos los meses, de alguna manera se está comenzando a emerger esta nueva posición dentro de Lima, ¿no? Y yo creo que va a haber una pequeña lucha de poderes dentro de Lima. Entonces, ese amotinamiento creo que es efecto justamente de esa brecha que se generó desde 1821, en la cual pues los pueblos originarios prácticamente no formaron parte. Entonces, desde ahí esa brecha persiste. Hay también un comentario respecto del centralismo, ¿no? Siempre se ha girado en torno al centralismo de Lima. Entonces, el mandato que todo durante 189 años ha irradiado en la región andina amazónico altiplánica, de alguna manera se está debilitando. ¿Y por qué se está debilitando? Porque justamente ya en nuestras regiones andinas amazónicas, altiplánicas, ya hay gente preparada. Ya no solamente hay líderes, porque debemos identificar quiénes son líderes, pero ahora esos líderes, muchos de ellos tienen un plus, que están capacitados, son profesionales, muchos de ellos ya con maestrías y muchos de ellos ya con doctorado. Quizás en el nivel de doctorado no tanto, pero ya tienen una capacidad de poder analizar y responder a nivel intelectual. Ahora, eso es con la formación dentro académica, pero tenemos muchos líderes de base, como se dice, que también teniendo una formación secundaria, siguen sus cursos de capacitación, sus seminarios, y de alguna manera se alimentan. Finalmente, para redondear, este centralismo creo que ya deja de tener ese privilegio, ¿no? Inclusive de algunos sectores dentro de Lima, vamos a hablar de distritos, que de alguna manera concentran pues esta hegemonía, vamos a decir, de dar directrices, de dar mandatos a los distritos que están alrededor de Lima, conocidos como Anillo de Lima o los polos de desarrollo o conos, ¿no? Entonces, dentro de Lima creo que se está comenzando a poder experimentar estos desbalances de una lucha de poder dentro de Lima y que va a ser importante en este proceso electoral, y también es mucho más importante, creo yo, porque estamos a 200 años, ¿no? De un bicentenario que tampoco creo que muchos de los sectores de nuestro país, sobre todo para quienes conocemos y andamos dentro del país todos los meses, no ha llegado pues ningún tipo de servicio, no ha habido presencia del Estado, y lo peor que pues se habla de riqueza, pero la riqueza se ha concentrado, volvemos al centralismo de Lima, y en estas áreas de comunidades no se ve reflejado. Ahora acordémonos también que nuestros pueblos de alguna manera son etiquetados como pobres. ¿Y dónde se centraliza esa conceptualización? En la ciudad de Lima. ¿Quiénes? Los técnicos, los políticos.
Entonces, también ese concepto centralizado, todo ese tipo de conceptos centralizados en los últimos 189 años ya están cada vez desvaneciéndose porque tampoco se puede medir la riqueza por monetaria o por tener una casa de 2 o 3 pisos con jardín o piscina, sino que las comunidades tienen esa misma riqueza, pero desde una perspectiva más intrínseca con nuestra naturaleza. Es lo que podría ir compartiendo, hermano Yantay. Muchas gracias, Wilfredo Chau, desde la ciudad de Lima, desde el Cusco también, quechua, como nosotros cuatro que estamos en esta sala, coincidentemente, hablando sobre una aproximación sociocultural a este fenómeno, a este proceso electoral del Perú. Wilfredo nos acaba de instalar en esta sala la idea de que esa limeñidad letrada, digamos, que definió, que decidió, que orientó, entre comillas, al Perú, ¿no? Que por cierto, eso está en entredicho, eso, que si orientó o no orientó, está también en una contradicción interna y hay una disputa electoral en este tiempo que se va a definir, ¿sí? Y además lo abarca en el marco del bicentenario y como Selene lo decía anteriormente, creo yo que el bicentenario para las grandes mayorías, especialmente sublevados electoralmente en este proceso electoral, es un bicentenario del colonialismo interno. No creo que sea de república. ¿Sí? República tal vez, bicentenario de la república será para una élite, ¿no? La élite, ¿no es cierto?, castiza que está por allí todavía. Vamos a ir con las lecturas y de los mensajes que están llegando y luego les voy a pasar la siguiente pregunta. Dice Jutiapa, aquí de Guatemala, dice, compa, saludos, estamos transmitiendo este conversatorio desde el exterior, no estamos en el Perú, sí, a los que nos están siguiendo desde el Perú, y desde el canal del movimiento Codeca Guatemala, que ese es el sueño de tejer, romper las fronteras establecidas, digamos, por el modelo moderno, colonial, ¿no? Y ir articulándonos entre los pueblos. Saludos, compañeros, excelente conversatorio, nos indica. Karina Pu dice, saludos cordiales desde Quiché, para ustedes un tema muy importante ya que es parte del territorio de los pueblos. Dice, muy bien. Dice Freud Paiting, saludos desde Nueva York. Freddy Roncaya dice, crisis terminal de la ciudad letrada, exactamente, Freddy que está en los Estados Unidos, peruano, él también cusqueño. Freddy dice saludos. Saludos desde allá, desde el norte. Ahí dice más mensajes. Golfo Trox dice, Codeca es Comité de Desarrollo Campesino que defiende derechos. Exactamente, sí, así es. Byron Garros, desde Guatemala, nos dice, decir que la contradicción izquierda-derecha está superada es una visión simplista de la realidad. No dije que, digamos, para mí estuviese superado. Lo que dije fue que para mi hija, ¿sí?, que nació año 2000, es decir, es nativa digital, ¿sí?, la idea de izquierda-derecha no existe en su corpus mental, no existe, ¿sí? ¿Cómo le hago entender, no? ¿Cómo le hago entender? Si no me lee, pues solamente está con el tema de audiovisual, o sea, eso es lo que quiero, eso es lo que quise trasladar, no es que ya no exista, está obviamente, pues las ideas, está obviamente el intento, los esfuerzos por construir esas propuestas políticas. Dice Débora Sanán, defensores de derechos humanos de la madre tierra, saludos, muy bien. Estos son los mensajes que nos acaban de enviar. Vamos a ir con Selene Monteagudo, Selene Cervantes al Cusco. Selene, según tu lectura, esto que estamos intentando aproximarnos de la perspectiva social, cultural, antropológica, es una disputa y promete ser una disputa solo entre ricos y pobres, o también hay la posibilidad de sacudir al patriarcado, es decir, está la posibilidad de poner en entredicho el patriarcado. Adelante, por favor, Selene. Mira, esta disputa entre ricos y empobrecidos es una mirada sí, ahorita también, estamos ahorita acá, mi querido. Bastante sesgada, porque también encontramos que también ha habido una movilización económica por parte del sector rural. Hemos encontrado, ¿no es cierto?, Gamarra, por ejemplo, uno de los emporios económicos es producto de la migración. Y esa migración es parte, pues, de este paradigma, ¿no es cierto?, aquí en el Perú, de que el que se va a Lima tiene mejores oportunidades. Este paradigma ha caído. Recordemos que esta ciudad, ¿no es cierto?, que tiene casi 9 millones de personas, producto de la pandemia, han tenido que retornar más de 2 millones al interior del país. Es decir, Lima
ya no significa ese paradigma de desarrollo y en el cual uno encuentra oportunidades. No, Lima ya no es eso. Lima ha perdido esa hegemonía en la mentalidad del peruano, ¿no? Entonces, Lima ya no es esa posibilidad de seguir desarrollándose. Y sí, pues, o sea, acá hay una, más que solamente los pobres, es la necesidad, lo que ha dicho ya José, ¿no es cierto? Esa necesidad de la recuperación del país para uno, ¿no es cierto? La recuperación y el cambio de modelo económico que ya no da más, está agotado. No hay oportunidad, ¿no es cierto?, para seguir desarrollándose económica, socialmente, porque encontramos, por ejemplo, un país que tiene una riqueza solamente en los grupos extractivistas, mientras los otros están impedidos de seguir movilizándose, a pesar, ¿no es cierto?, de que todavía tenemos una educación pública, pero que en este momento está siendo acosada, ¿no es cierto?, para ser de pronto cerrada y nuevamente buscando élites, incluso de lo que ha dicho nuestro otro compañero, Wilfredo, Wilfredo. Wilfredo, ¿no? Hasta hace poco tiempo la educación pública era una educación pública que permitía una movilidad social y también política. Recordemos que el Estado como está permite solamente a una movilización, ¿no es cierto?, entre comillas, de los letrados, de los que están cerca a la academia. Es nuestro caso, ¿no es cierto? Muchos de nosotros participamos en espacios de decisión y toma de decisión sobre otros, pero eso nos permite, ¿qué cosa? La escuela. Ese espacio de poder, de decisión nos ha permitido la escuela. En este momento estamos en un franco retroceso, ¿no es cierto? Las universidades se han ido privatizándose y cada vez que se han ido privatizándose el acceso a esas universidades son las peores universidades y las de peor calidad. ¿Para quiénes? Para ese grupo social que, entre comillas, veía como una posibilidad de emergencia social la educación. Entonces, este proceso va a seguir siendo un proceso, una lucha por ese poder de desarrollar un país, ¿no es cierto?, para las grandes mayorías, para esos, ¿no es cierto?, esos andinos, esos amazónicos, esas mujeres y esos hombres, como decíamos en las movilizaciones, que no pudieron esterilizar. Somos ese producto, somos acá y estamos acá luchando, ¿no es cierto?, porque ese país sea cada vez inclusivo, pero también que reconozca, ¿no es cierto?, a esas naciones, a esas culturas que estamos en este territorio y que esas culturas se vean representadas en los espacios de poder y decisión, no solamente en materia de educación, no solamente en materia de salud, sino en materia de decisión sobre nuestro territorio, ¿no es cierto?, y nuestro futuro hacia los siguientes años, para las siguientes generaciones. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos que vienen atrás? Eso nosotros creo que estamos llevando, ¿no es cierto?, una lucha no solamente de estos últimos años, sino, como he dicho, ¿no?, desde la memoria oral, siempre lo hemos discutido y nuestros abuelos y nuestras madres nos han dicho, ¿no?, ¿qué cosa vas a dejar a tus hijos? Ese es el encargo, creo que ahora se está visibilizando en esta lucha para los años que nos quedan como país, como humanidad, como sociedad. Creo que ese es un trabajo que va a seguir y va a seguir seguramente cambiando. Esperemos que esta lucha, esta movilización social que se ha venido ya dando en el país, logre finalmente concretarse en la asunción del poder y un cambio, ¿no es cierto?, de constitución que permita a los peruanos desarrollarse en un país con dignidad, con tranquilidad, con oportunidades. Muchas gracias, Selene Cervantes, conversando con usted, estimado seguidor, sobre justamente esta aproximación sociocultural a este proceso electoral que lo hemos llamado fenómeno, ¿sí? O varios fenómenos juntándose al mismo tiempo en un Perú bicentenario como república, digamos, con 30 años del sistema neoliberal inamovible, etc.
Vamos a ir con José Guamán Turpo. Estimado José, como en cualquier democracia neoliberal, ¿no? Como en cualquier estado criollo, democracia criolla, el quehacer político en el Perú prácticamente se ha reducido la democracia a una suerte de proceso empresarial, es decir, son los ricos los que organizaban partidos políticos, son los ricos los que ganaban elecciones. En este caso, Castillo, en Perú Libre, ¿no? Que pues muy poco se conocía también, sin recursos, ¿no? Sin mayor patrocinio empresarial, irrumpió por un lado. Y obviamente Castillo también, comiendo en los comedores. Yo que escuchaba a su esposa del señor Castillo decir, yo le llamaba cuando salió mi esposo en enero a la campaña y decía, a ver qué pasa, voy a salir a la campaña. Yo llamaba y yo estuve tranquila cuando iba a la Amazonía porque allí teníamos parientes que podrían darle algo de comer, etcétera, pero cuando iba a otra parte ya mi preocupación es sí, sin plata salió. ¿Sí? La pregunta, estimado José, es, después de este fenómeno Castillo y después de este, digamos, fenómeno político simultáneo, como llamaban ustedes, ¿no? Espontáneo, que se aglutina en el lápiz, ¿el quehacer político tradicional en el Perú cambiará? ¿Surgirán más castillos insumisos? ¿Surgirán más partidos con lápiz, digamos, Perú libres, ¿no? Y rebeldes? ¿Eso ocurrirá? ¿O qué pasará? Adelante, por favor, José. Lo que puedo percibir es un factor bien interesante. La instrucción del nivel de conciencia en nosotros ha generado los cambios. Ha generado los cambios no solo a nivel de la familia, sino también buscando algo mejor, no solo para nosotros, también para nuestros hermanos, para que mejoren sus condiciones, ¿no? Entonces, el tema es ahora, esto de apoyar a Castillo no es un cheque en blanco, no lo es, no lo es. Que esté advertido también que no lo es. La gente que pueda estar trepándose a Castillo atrás, que entienda que no lo es. Nosotros queremos construir un país, una nación donde todos estemos, todos integrados. Queremos construir a partir de ahora y lo que sabemos exactamente, ya no nos pueden mentir. Sabemos que al Congreso de la República llegan los grupos de poder para o captan a la gente que ha sido votada para defender los intereses de los grupos de poder simplemente. Y esos grupos de poder, ¿cómo han hecho poder? ¿Cómo han hecho economía? ¿Cómo han hecho las grandes fortunas? ¿Hablando con nosotros? No, hablando por nosotros, ¿no? Siendo el peaje, ¿no? Conocemos, lo que pasa es que quienes tenemos conciencia, que quienes hemos accedido a información y nos hemos instruido, sabemos lo que ha pasado. Sabemos que este individuo cuándo se dobla, cuánto vale. Y yo escuchaba a los no sé cuántos y no sé quién, no sé cuántos, hace 30 años, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando nos hablaban de que te comprabas con media luca, cuánto valía un congresista. Y sabes, este sistema colonial, gobernante, dominante, las mismas Fuerzas Armadas, o sea, toda esa élite que nosotros contribuíamos para mantenerlos a estos. Y ellos nos sacaban al pacificador de multitudes poniéndonos una pelota de fútbol. A estos que hablen fútbol. Televisión, la televisión de porquería que nos dan, ¿no? Entonces, la gente ya se cansó. Entonces, para lo que viene, ¿no? Hay un problema de centralismo que han tocado. Pero el tema del centralismo no solamente es las provincias con Lima, también esas mismas provincias con las otras provincias, con los distritos. Yo he estado viendo, por ejemplo, la campaña anterior para el gobierno regional, eran los candidatos de provincia, ¿no? Porque generalmente se hace una burocracia, se hace un cuello de botella, ¿no? El centralismo de siempre, ese centralismo perverso que se da, ¿no? Y parece que no, la gente no estuviera preparada, siempre alguien quiere ser jefe, aunque sea del excusado, ¿no? O que controle, que maneje el papel higiénico, pero quiere ser el jefe, ¿no? Entonces, esos referentes han tenido también. O sea, ese poder chiquito, ¿no? Ese poder. Entonces, eso hace daño, ¿no? Hace que lleguen las cosas donde tienen que llegar, en el momento debido. Entonces, yo creo que lo que queda por hacer y está haciendo, se tiene que hacer, y
estoy viendo y tengo fe de que se construyan instancias políticas, que se vuelva a hacer ese tejido social donde a Castillo lo van a querer tumbar por todo lado. Pero nosotros tenemos que organizarnos como pueblo para generar instancias políticas para estar al frente. Tenemos que construir una nueva constitución porque con lo que hay no vamos a ningún lado. No vamos, ¿no? Ellos están queriendo que aparezcamos como terroristas. Yo creo que ya nosotros somos terroristas desde la forma que pensamos, ¿no? Pero terrorista que queremos construir un país, ¿no? Queremos un bienestar para nuestra sociedad y nuestra colectividad, ¿no? Mientras que los otros no, pues son perversos, ¿no? Se han acomodado sus formas de vivir. Entonces, para ir cerrando, tenemos que generar instancias políticas. Tiene que haber. O sea, no, yo creo que hay muchos países donde he visto la conciencia política. Por ejemplo, he visto bastante el caso en Chile, en Bolivia también, ¿no? Con una mamá del mercado puedes hablar y ella de política te habla bien y te plantea sus cosas claras. Eso mismo, visibilizar esto, visibilizar al pueblo hablando de su propia realidad. ¿Y qué país queremos hacer? Pues, ¿qué queremos construir? Y nosotros creo que tenemos que acompañar para que muchas cosas se tangibilicen, para cambiar, ¿no? Y dotarle de herramientas. Por primera vez que se haga una constitución en 200 años para fundar un país, no como el que hicieron los criollos, porque somos fruto de eso. Hay fruto de eso, o sea, este malestar, estas formas de manejo, ni siquiera político le podemos llamar esto, esta forma delincuencial, ¿no? De empresarios, de empresas, que igual vino de España, igual se mantuvo con los 13 del gallo, igual, eran empresas. Porque no nos olvidemos que hasta los judíos participaron en esa empresa hacia lo que le llaman la conquista, que es la invasión. Entonces, creo que el nivel de conciencia va a llegar a generar instancias políticas. Ese es el camino, ese es el proceso en el que tenemos que llegar. Yo le tengo mucha fe, es el siguiente paso, yo creo que es el siguiente paso, para cerrar y luego vamos a otro tema. Muchas gracias, José Guamán Turpo, conversando con usted en esta ventana Codeca Guatemala, intentando tejer una red, ¿sí? Entre pueblos, rompiendo, desalambrando las fincas de las repúblicas, porque para nosotros, como dice José, los subversivos mentales, ¿no? Las repúblicas son fincas, son haciendas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros, como decía un peruano allí, un peruano, disculpe, para mí ese conceptos no van, ¿no? Porque yo no me siento peruano, yo soy quechua, ¿no? ¿Cómo se llamaba hablaba de desalambrar las fincas, ¿no? Redoble por Rancas, no sé si han leído esa obra, no sé cómo se llamaba, el famosillo, lo leí cuando estudiaba en Bolivia, lo leía él, ¿no? Bueno, entonces, de eso se trata, ¿sí? Estos espacios no tienen ninguna intencionalidad, digamos, política electoral, ¿no? Que cada quien tiene su opción, en este caso yo lo tengo, ¿sí? Los cuatro que estamos en la sala lo tenemos. Lo que estamos intentando hacer, estimado seguidor, es reflexionar, ¿sí? Este proceso electoral en el Perú, que lo hemos llamado fenómeno, ¿sí? O donde confluyen varios fenómenos, y estamos intentando reflexionar desde la perspectiva sociocultural. Eso es lo único que estamos haciendo aquí. Y esto sirve para el resto de los pueblos de Abya Yala, ¿sí? Porque especialmente, no sé si también en otros, pero especialmente en los pueblos, en los países donde el sistema neoliberal, como en el caso de Honduras, como en el caso de Guatemala, ¿sí? Y otros, el sistema neoliberal se siente, digamos, como el único enviado por, no sé, alguna voluntad desconocida, ¿no? Externa, para quedarse para siempre, ¿sí? Y estos procesos tenemos que reflexionarlo para ir aprendiendo, ¿sí? Decíamos en anterior, y aprovechando lo que José nos planteaba de la necesidad de la articulación, decíamos en la anterior reflexión que la clásica idea de organización que tenemos, ¿no? Y la organización social, la organización sociopolítica, etcétera, en esta situación peruana quedaba corta, ¿sí? Porque no se podía utilizar eso porque, pues, en el Perú, en los millón y fracción kilómetros cuadrados, no hay una organización social ni política que alcance nacional, no existe, ¿sí?
En el caso de Guatemala, que es un país, digamos, del tamaño del departamento de Potosí de Bolivia, ¿no? Tal vez de una de las provincias del Perú, del tamaño de una de las provincias del Perú, 108.000 kilómetros cuadrados, sí existen organizaciones como CODECA, al cual nosotros somos parte, que tiene presencia a nivel del territorio nacional, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos utilizar para que a través del instrumento político que tiene esta organización política, disputar el poder, ¿no? A los neoliberales que tienen en este momento controlados, ¿sí? Y justamente la reflexión de hoy nos tiene que servir para eso. Como un país donde todos decíamos, del Perú no puede surgir un sujeto político de cambio frente al sistema neoliberal. Eso decíamos hasta hace meses atrás. Y yo era uno de los que decía que no había. ¿Cuál era la razón del por qué no existía un sujeto sociopolítico colectivo capaz de sacudir al sistema neoliberal? Eso es lo que yo preguntaba también. Pero mientras yo estuve buscando al sujeto sociopolítico colectivo organizado según mis categorías mentales, emergió esta realidad, ¿sí? Y el 6 de junio vamos a ver, ¿no es cierto?, los resultados, ¿no? Por dónde van a ir esta situación. Y lo que José nos dijo es no pensemos el 6 de junio, sino pensemos el día después del 6 de junio, ¿sí? 6 de junio. Es decir, cómo mantenemos, ¿no?, este proceso de cambio en el poder desde las calles, desde la organización territorial, desde todos los rincones del país, ¿no? Para que efectivamente esos sueños, ¿no?, esas promesas, digamos, de la nueva Asamblea Constituyente, decía el primera Asamblea Constituyente, ojalá plurinacional, de los que 17, 16 procesos constituyentes que tuvo el Perú, todos criollos, ¿no? Efectivamente sea participativo, etc. Vamos a ir con Wilfredo Chau, por favor, Wilfredo, active su cámara. Y la pregunta que le hacía a usted era, si después de este proceso que se está viviéndose en el Perú, ¿no? Esta rebeldía, ¿no? Decía yo desde el interior del país, pero también usted decía esta rebeldía, digamos, dentro de la misma Lima, ¿no? La ciudad de Lima, ¿no? Digamos, fraccionamiento, ¿no? Del modo de pensar, digámoslo así, en Lima, aunque no sé si había homogeneidad allí. Hará que la limeñidad cambie su percepción con relación al resto del Perú. Y si hay cambios, ¿qué cree usted que va a cambiar en la percepción de la limeñidad? Es decir, hasta ahora, como todos han coincidido y todos los que hemos vivido en Lima sabemos muy bien, ¿sí?, de qué estamos hablando cuando hablamos Lima, ¿no?, cultural y mental con relación al resto del país. El resto del país prácticamente son los provincianos, son los nadies, ¿sí?, son los ningunos, ¿sí? Y para ser peruano, tú tenías que limeñizarte, eso es el término, ¿sí? Para ser ciudadano peruano, tú tenías que imitar hasta el acentillo, hasta el modismo, ¿no? Del lenguaje limeño, el cantadito limeño, ¿sí? ¿Cambiará esa percepción de la limeñidad con relación al resto del país? ¿Cómo lo ves, estimado Wilfredo? Bien, sí, muy interesante lo que planteas con respecto a este supuesto cambio, si es que se va a dar. Me encanta la palabra limeñidad. Pero bueno, yo quería transmitir lo siguiente, ¿no? He visto que en la ciudad de Lima, todo lo que sea andino, amazónico, altiplánico, todo lo que sea provinciano, es muy bienvenido, ya desde, con más fuerza los últimos, vamos a decir, 40 o 30 años. Pero es bienvenido desde la óptica cultural. Es bienvenido y aplausos desde lo artístico, El folclore. desde lo lingüístico, pero no desde lo político. Entonces, ¿qué tanto pueda cambiar? Me atrevería a decir que no va a cambiar mucho. Y voy a dividir esta respuesta en dos ámbitos. Sí va a cambiar en lo personal. Tú comentaste algo muy interesante. Sí, las sociedades inmigrantes a la ciudad de Lima comenzaron a adoptar pues posturas, lingüismo, la manera de hablar, la criollada, como se dice, ¿no?
mi abuelo decía, mi abuelo de Ayacucho, decía, tienes que vestirte, o como te vistes, te atienden o te tratan. Eso es lo que decía mi abuelo. Entonces, me quiero enfocar en lo personal. En lo personal, yo creo que sí va a haber cambio. Va a haber un cambio, pero de sumergirse en un proceso de autoanálisis individual, de decir, ¿soy limeño o soy descendiente de andino, por decir, o de amazónico? O sea, ¿qué soy? Sí, soy limeño. Lamentablemente, me recuerdo en algún curso, hay un estudio que se hizo sobre la parte psicológico de las personas que cuando salen, por ejemplo, salen de Lima para su pueblo, eh, cuando están, el estudio se hizo en un ómnibus, ¿no? Interprovincial. La gente pues va escuchando su música de Lima, ¿no? Salsa, qué sé yo, noticiero, pero ya cuando traspasó pues Morococha o ya está por la Oroya, ¿no? Eh, Conforme se van acercando más al área, al terruño, ya comienzan a escuchar su guainito, ¿no? Entonces, igual viceversa. Entonces, ¿qué explicaba este estudio? De que hay como un proceso de bloqueo mental, psicológico, que ya está en el chip de las personas. Entonces, creo que eso ya se ha estudiado, creo que se conoce cuando uno viaja en interprovincial. Eso uno lo suele escuchar. Y es más, lo mismo se escucha cuando uno toma una combi, por decir, de algún distrito emergente de Lima, de las afueras de Lima, y se vienen hacia la zona centro o va a pasar por Miraflores o San Isidro, ¿no? El mismo chofer, yo por ejemplo tomo un micrito que se va a Gamarra. Entonces cuando está pasando por la Victoria, escucha una música. Cuando está entrando al distrito, por decir, de Lince, Miraflores, ya pone otra clase de música. Entonces, si va a cambiar algo? Yo creo que en lo personal se van a plantear cada uno, se van a cuestionar más, se van a preguntar de dónde soy, o sea, pero desde qué perspectiva. Desde la perspectiva, vuelvo a repetir, del poder de decisión, del poder decir, sentirme libre de decir, puedo votar por A, por B o por C, porque creo que acá en la ciudad actualmente hay muchas personas que van a votar, por ejemplo, por el profesor Pedro Castillo, pero no lo dicen, están callados. Y eso vendría a ser, vamos a decir, un voto escondido que de repente va a dar sorpresas, si es que me equivoco. Ojalá no, el día de la elección, 6 de junio. Pero yo creo que ese cambio se va a visibilizar o experimentar a nivel individual. Ahora, en el aspecto grupal, por decir, de una zona de X de Villa El Salvador, o un sector o una zona de San Juan de Lurigancho, por decir, no creo que haya esos cambios, no creo que haya mucho cambio. Por lo mismo del ejemplo que expuse ahora acerca del viaje interprovincial. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué si Lima tiene un 75% de hijos y nietos de padres provincianos, andinos amazónicos, altiplánicos, ¿por qué en la parte política tienen una postura, o sea, como que se desconectan de la realidad por la cual sus padres vinieron? O sea, sus padres vinieron porque simplemente pues había un centralismo económico y obvio de poder político. Entonces, yo digo, si yo voto por una opción, puedo estar votando en contra de lo que mis hermanos o tíos o primos que viven en estas comunidades o pueblos tienen otra postura. O sea, estoy votando en contra de mi sangre, en contra de una realidad. Antes de ayer, entrevistaron a miembros del Comité de Autodefensas y la prensa de alguna manera pusieron un marbete en la parte inferior y decían que eran ronderos. ¿Cuántas personas en Lima saben
qué es un comité de autodefensa y qué es una ronda campesina. Pero en conclusión, en esta entrevista, que obvio de alguna manera ha sido manipulada por los medios de prensa, con tal de confundir, ellos decían, querían anotar los medios de prensa de que no se debe de regresar al terrorismo. Pero a lo que voy es que dentro de la entrevista, los mismos dirigentes de los comités de autodefensa dijeron de que ellos tuvieron que armarse como comunidades, como pobladores, como comuneros, porque no había presencia del Estado y el terrorismo estaba en su auge. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, no es relevante para la entrevista. Se enfocan en lo que es comunismo, etcétera, terrorismo, pero no hay un análisis que de alguna manera también debería resaltar los medios de prensa en decir, si los comités de autodefensa se organizaron, es justamente porque no había presencia del Estado. ¿Qué quiere decir eso? De que el poder, de alguna manera, protege dentro de la esfera de Lima metropolitana, por decirlo así, y desprotege más allá. Entonces, yo creo que para terminar la intervención, recalco, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio de medida de percepción acerca de la limeñidad desde lo individual, desde lo personal. Cada uno, obvio, no puedo aseverar que de 100 los 100, pero va a haber un mínimo de porcentaje, vamos a decir un 30%, que creo que van a ahondar un poco en analizar, evaluar, preguntarse, indagar más sobre qué cosa era el terrorismo, qué cosa es el comunismo, qué cosa es el progresismo, ¿no? Porque del otro lado ya todo el mundo sabe qué es neoliberalismo, ya saben qué cosa es ultraderecha, ¿eh? Todo el mundo, eso lo tenemos claro, todos los estratos, todas las regiones. Y hay diferentes pues percepciones, ¿no? Para unos es progreso, para otros es retraso, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que creo que desde el punto individual, personal, sí va a haber algún tipo de, más adelante, de respuestas que se podrían enfocar, que se van a, mejor dicho, ver visibles, se van a mostrar más para el proceso electoral del 2026. Y a nivel social, grupal, no creo que haya mucho cambio, lamentablemente, porque creo que todo el mundo se siente, entre comillas, bien en Lima, ¿no? Viviendo con la inseguridad ciudadana día a día. Cada 5 minutos están robando un celular. No hay agua en muchos sectores de San Juan del Lurigancho, etcétera, Villa María del Triunfo, no hay agua. Entonces, pero ya como que se han acostumbrado a vivir así. Y en un proceso electoral, pues como que se contradicen, ¿no? Y yo creo que están más enfocados en vivir el día a día, que creo que esta pandemia también, dicho sea de paso, ha mostrado de que estos modelos económicos, desde mi humilde perspectiva, está desvelando, está mostrando de que la economía de casi el 70 o más por ciento de personas de la ciudad de Lima vive el día a día. Pienso que si fuera una economía, pues, lograda, una economía, pues, efectiva, la gente no viviría el día a día, pues, porque tendrían, pues, dinero para ahorrado, ¿no? Si tenemos 30 años de un modelo de gobierno que dice que ha generado riqueza, yo creo, pues, que con un proceso de pandemia, pues, la gente podría estar viviendo, entre comillas, relativamente bien, porque tendrían ahorros, pues, ahorros en el banco o bajo el colchón para 6 meses, para 10 meses, para un año. Pero no, o sea, pasaron 3 meses y todo el mundo está saliendo a las calles porque necesita trabajar, porque necesita alimentarse. ¿Y cuál es el tenor? El tenor homogéneo cuando la prensa sale a preguntar a las personas que están, trabajamos el día a día.
trabajamos el día a día. Si no trabajamos un día, no tenemos para comer. Entonces, mi pregunta es, ¿y dónde está el modelo económico fabuloso? ¿Dónde está el progreso fabuloso? Yo no lo veo así. Entonces, pero sin embargo, las personas creo que ya mentalmente como que se han acostumbrado a ese modo de vida y no creo que se avisore algún cambio importante con respecto a este proceso electoral que de alguna manera está polarizando de hermanos entre hermanos, polarizando a familias entre familias, ¿no? Porque es fácil ir a un distrito emergente y vamos a ver que dentro de la comunidad, vamos a decir, de aymaras o de huancavelicanos, están divididos, unos conservadores, otros no conservadores, unos enraizados con la historia, otros menos enraizados para la historia, con la historia, perdón. Entonces, no hay como una sintonía, es lo que yo veo. Y peor, para terminar, si es que es en lo político, con esta coyuntura actual, peor. No hay una sintonía, una armonía, y creo que da mucho más para hablar sobre estos cambios, tanto en lo individual como en lo social. Muchas Gracias. Muchas gracias, Wilfredo, por esos aportes. Efectivamente, lo fabuloso de este sistema neoliberal de 30 años son las tarjetas de crédito, ¿sí? O sea, eso es, ¿no? El ciudadano exitoso, ¿no? El que defiende, digamos, este sistema son ciudadanos endeudados, ¿no? Eso es una evidencia, clase media con tarjeta de crédito, ¿no? Endeudados. En fin, estamos conversando, finalizando ya esta tertulia sobre contexto sociocultural o comprensión, aproximación, digamos, a este sociocultural, a este contexto proceso electoral del Perú. Hay una pregunta que plantean uno de los participantes y dicen en qué consiste la propuesta de Castillo, ¿no? Si alguien de ustedes podría plantearlo, algunos dos, tres ideas básicas, ¿no? Que en buena medida están allí, creo que ya se dijeron más de uno aquí. Y yo planteaba también esta inquietud y si... Perdón, hermano Llanta, y se le escucha muy bajo, casi nada. Algo se tapó en su audífono. Ahora, mejor. Mejor. Muy bien. Entonces, yo indicaba, digamos, planteaba esta pregunta a Wilfredo, que por cierto nos dio bastantes elementos, porque recuerde bien, en el Perú, con si acaso, ¿no? Todo hace ver que los territorios y las redes sociales, ¿no? Hacen ver que efectivamente Castillo ya prácticamente hace rato tiene la ventaja frente a su oponente, ¿no? Cada vez más, pues, avergonzada, ¿no? Avergonzada por la reacción, rechazo que está viviendo en el país. Si Castillo llega al poder, va a haber una transición, un cambio, digamos así, de élite política en el Estado peruano, ¿sí? Y esa élite, nueva élite que va a llegar por primera vez en la historia del país, va a llegar también con su propia cultura, ¿sí? Y quiérase o no, esa élite política que está en el poder se constituye en un referente para el resto del país. Con el tiempo obviamente impacta más, pero sí va a impactar, ¿no? O sea, Castillo es un campesino con su sombrero y nunca en el Palacio Presidencial, en la Casa de Pizarro que llaman, que vergüenza el nombre, ¿no? Ha habido un presidente con sombrero, mucho menos un campesino, ¿sí? Con la estética, ¿no? Con la modalidad, con el castellano, ¿sí? Del cual me siento yo orgulloso porque el castellano no es mi idioma materno y por eso lo hablo mal, ¿no? Castillo igual, con ese castellano nunca hubo, ¿sí? Con las costumbres, o sea, yo imagino, por ejemplo, la señora Lilian Paredes, ¿sí? La esposa del profesor Pedro, o imagino, por ejemplo, a la niña Alondra, ¿sí? La hija menor del profesor Castillo, jugando con tierra, tirándose en el piso, ¿sí? Y la señora con su propia estética, su propio acento de cajamarquina, con eso va a llegar a la casa presidencial.
Y la gente que va, si acaso usted, estimado seguidor, que me está viendo, que va a ver este video, ha escuchado, por ejemplo, el debate entre técnicos que estaban debatiendo, evidentemente el cuerpo teórico y el lenguaje que están utilizando estos del movimiento lápiz, ¿no? Es totalmente diferente a lo que están utilizando los neoliberales de Fuerza Popular, ¿sí? Estos son más comunales, comunitarios, están planteando esto de lo comunitario, de la participación de abajo hacia arriba, etc. Entonces yo creo que sí va a haber un, digamos, cambio de élite, y esa élite va a cambiar con su propia, va a llegar a los espacios con su propia cultura. Recuerdo bastante cuando en un país tan racista o más racista como el Perú, que es Bolivia, sí, cuando Evo Morales, el 22 de enero del 2006, porque el 18 de diciembre de 2005 fue la elección por primera vez que ganó Evo Morales, cuando llegó al poder, ¿sí? Todo el mundo estaba avergonzado, la prensa no sabía qué decir de Evo Morales, porque Evo Morales no era presentable para su, digamos, set de televisión, ¿sí? Y entonces miraban que si sudaba, que si se limpiaba la mano, ¿no? Cómo se limpiaba la nariz, todo lo miraban, ¿sí? Y con esa estética llegó Morales, ¿sí? Y entonces en Bolivia, ¿sí? En ese país, ¿no? Que no es tan virreinal como el caso, el racismo no es tan virreinal como en el caso de Perú, Lima, ¿no? Pero sí hay un racismo, y todavía existe un racismo institucional, ¿no? Y era fuerte en aquel tiempo. Se sintió el cambio cultural, ¿sí? Sin pensarlo, pero se sintió. Y en buena medida de la disputa electoral se pasó a la disputa cultural, ¿sí? Pero será interesante observar eso en el caso del Perú. Entonces yo dejo abierta en este momento, si acaso alguien de ustedes puede aportar a la pregunta que planteaba uno de los participantes, cuáles son las propuestas concretas de Castillo y de Fujimori, indicaban. Agarren el micrófono alguien de los tres y por favor adelante. A ver, una de las cosas que se ha visto en el país es que no hay una propuesta de cambio en el tema del modelo económico por parte de Fujimori o la agrupación de los Fujimori, ¿no? Entonces va a seguir, a pesar de que en los últimos eventos, las últimas movilizaciones, ha ido a una especie de hacer una propaganda de un populismo, ¿no? Incluso ha indicado que el tema del canon no va a ser vía el Estado, sino se los va a dejar a cada uno de las personas, les va a llegar, ¿no? Entonces, se ha llegado a un extremo, cosa que es algo visible, ¿no? O sea, la propuesta del neoliberalismo no está en ese sentido, está en de seguir protegiendo a la gran empresa sobre todo. En cambio, Castillo, ¿qué cosa estaba proponiendo, no? No soy parte del movimiento, pero sí lo he escuchado bastante. Él propone el tema de la nacionalización, no es estatización. Él lo ha aclarado bastante y he dicho que la nacionalización tiene que ver con nacionalizar el recurso, que el recurso sirva para la población allá donde se genera, donde está el recurso. O sea, que el petróleo, el gas, favorezca o sirva, ¿no es cierto?, para generar bienestar, no solamente económico, también social, a la población donde está el recurso, al Perú. Entonces, para ello va a hacer una revisión de los contratos. Eso de todas maneras va a traer como a colación el tema del cambio del modelo económico y el cambio de la constitución, porque es el soporte político, el legal, ¿no es cierto?, del modelo económico. Y hay una apertura del Estado, ¿no? Es decir, el Estado va a tener que invertir en el tema social, sobre todo, en el tema de salud, post pandemia, es el Estado que tiene que encargarse, ¿no es cierto?, del tema de la recuperación de la salud de la población peruana. Para eso ha ido, ¿cómo se dice?, exponiendo varios trabajos, ¿no?, sobre el tema salud y también el tema
lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El tema educativo. Parece que para Castillo el tema central, el tema educativo es uno de los fundamentos de su propuesta. Y ha dicho que se va a aumentar, ¿no es cierto?, el presupuesto de educación de lo que ahorita es hasta el 10% del PBI. Aún no lo ha dicho cómo, pero ha dicho que sí va a aumentar el presupuesto de educación. Sabemos que el tema, el sector de educación es uno de los sectores donde sí, se ha invertido muy poco en el país. Es histórico, nunca ha pasado del 3.3%, en el mejor de los casos en la época de Velasco y en lo peor de los casos en la época de Fujimorista. Se va a permitir el ingreso libre de los jóvenes de la secundaria a la educación, o sea, ya no va a haber ese tamiz que de pronto las clases sociales, los grupos sociales de poder han hecho para que los chicos sobre todo de los colegios pobres no puedan acceder a la universidad estatal, que ha sido crear una barrera que ahora somos lo que llamamos centros preuniversitarios. Para entrar a la universidad tú necesitas por lo menos estar en un centro preuniversitario unos 2 años. O sea, pagar una academia que te permita. Entonces, esos por lo menos han sido, y hay varias otras reformas que él habla, ¿no? El tema laboral, el tema, se habla de un nuevo código laboral, se habla de incluso de la creación, ¿no es cierto?, de un banco de los trabajadores, es decir, que los trabajadores, su AFP, el dinero de sus aportaciones para jubilación no esté en el Estado ni esté en un privado, sino esté en un banco de los trabajadores donde se pueda capitalizar, generar mayor ¿no? crecimiento para que los trabajadores al final puedan recibir mejores jubilaciones, mejores pensiones, ¿no? Entonces, hay varias situaciones en que las que hay propuestas interesantes que generan sobre todo cambio y expectativas de la población. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? A diferencia de la señora Keiko Fujimori, que para ella es un terrorista aquel que piense, ¿no es cierto?, en el cambio de modelo económico, que finalmente es la causa de las desigualdades en el país, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que podría decirte que es la propuesta Castillo y que es la propuesta de Muchas gracias. Fujimori. Muchas gracias, Selene. Si tienes algo, José Guamanturpo, si quieres aportar algo. Sí, yo he estado viendo desde la propuesta simplemente de ver lo que ofrecía la señora de origen japonés, y juntos a este cogollo de gente que había cogobernado todo el tiempo, ¿no? Todos estos saltimbanquis políticos, politiqueros, ¿no? Que estaban por su, entre comillas, expertise, o por su verborrea, ¿no? Los teníamos a un grupo, y al otro grupo lo teníamos un grupo de técnicos, ¿no? Todos, la mayoría de ellos, casi todos probos, ¿no? Dándole una forma de lo que se quiere hacer. Yo creo que ahí está. Tuvimos a este impecable doctor Guillén, ¿no? Tuvimos a Andrés Alencastre, tuvimos a varios personajes hablándonos de la construcción de modelos. Entonces tuvimos a un Bruce que realmente te habla como este individuo con poder, que siempre ha tenido poder, porque ha sabido buscar de cómo no salir de ese cogollo. Entonces, yo creo que esa propuesta es frente al otro modelo que la señora candidata ha estado ofreciendo. Obviamente es el alfil de mucha gente más de estos grupos de poder, más de lo mismo. No sé qué tiene que hacer este señor que hizo un evento, por estas competencias deportivas que hubo. O sea, ¿qué se está pensando? ¿En un equipo de fútbol, de deportes? ¿De qué se está pensando? Mientras por el otro lado tenemos gente proba, capaz, ¿no?
en ese grupo de esperanza. Obviamente que el señor Cerrón tendrá que definir cuál es su posición, y tendrá que el señor Castillo, ¿no? Como buen cajamarquino y provinciano, tendrá que amarrarse el chumpi bien y decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que dar tu paso al costado. O si no, el pueblo tendrá que hacerle dar un paso al costado. O sea, es inminente el triunfo de Castillo. Es inminente. Solo puede cambiar es un anforazo, que si ya se ha preparado. Solo eso puede cambiar. Y al día siguiente vas a tener al pueblo, al resto de la indignación de las provincias, ¿no? Hacia Lima. Hacer un cerco como en otras épocas. Pero esta vez será un cerco físico. Habrá que hacer un muro para que ya no entren adentro, sino que salgan hacia el mar. Porque no se puede aceptar más de lo mismo. Mira las condiciones en que viven nuestros paisanos que van con ese sueño de Lima, con ese sueño de blanquearse, de buscar oportunidades. El provinciano que había migrado hasta antes de los 60, sí había hecho algo, había hecho patrimonio, y era un referente. Había que ir a Lima, pues, ¿no? Yo pude investigué como 7,000 instituciones provincianas, estuve en las 7,000 no he estado, obviamente, habré estado unas 200, viendo a qué se dedicaban, en qué perdían su tiempo libre, aparte de su nostalgia de haber dejado su metro cuadrado adentro, ¿qué estaban haciendo? Y sí habían clubes provinciales que sí aportaban, creando bibliotecas, ayudando. Entonces, ¿qué va a quedar de esto? O bien es un modelo de cambio, que eso es por lo que apostamos por Castillo. Queremos cambiar, queremos construir, no queremos destruir como lo que están destruyendo esta gente que tiene el poder hasta ahora, ¿no? Yo creo que es la esperanza, es la posibilidad humana. Quien tiene un poco de sentido común y convicción social, se habla de su ser humano, de su congénere, ¿no? Yo creo que va a apostar por este cambio. Eso es lo que creo que tiene que pasar. Y nosotros tenemos que poner el pecho, el hombro, para que esto cambie. Solo eso para cerrar, Ollanta. Muchas gracias, José. Wilfredo, no sé si quieres decir alguna idea conclusiva más, y si no, cerramos ya este espacio. Son las 18:33 aquí por Centroamérica, y en otras partes de Aviala son un poco más adelantadas las horas. Adelante, por favor, Wilfredo. Vale, bien, gracias. Sí, bueno, yo puedo ser sincero y decir que en ambos planes no hay un capítulo específico para pueblos originarios, pueblos indígenas, comunidades. No hay nada específico y hay que ser sensatos. Pero sí, no voy a enfocarme a los modelos económicos, que los dos se yuxtaponen. No voy a enfocarme a los programas sociales, porque ya creo que eso se está difundiendo bastante. Pero sí, he rescatado en el plan de trabajo de gobierno de Perú Libre, que se enfocan mucho en la seguridad y pone en realce a las rondas campesinas. Y yo creo que esa institución comunitaria de rondas campesinas, rondas nativas, de alguna manera sí está vinculado con los pueblos originarios, los pueblos nativos. Entonces, por ahí puedo rescatar esto, pero mayor capítulo dedicado no hay. Ahora, yo me preocupo por eso, que no hay nada específico. El día de ayer hemos dejado, la Éricas Organización y su oficina, OIDI Perú, hemos dejado justamente en el Jurado Nacional de Elecciones, sumado a la organización Aymara OVAC. Ellos presentaron el día lunes, nosotros el día de ayer. Hemos presentado justamente al Jurado Nacional de Elecciones una carta y un oficio, ¿no? OIDI Perú, exponiendo que, de acuerdo a la normativa internacional de derechos de pueblos indígenas y la Constitución peruana, etcétera, pues vemos que el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera está promoviendo debates, entrevistas de equipos técnicos o exposiciones de equipos técnicos y otras entrevistas individuales, pero no está poniendo el Jurado Nacional de Elecciones en agenda la temática de pueblos indígenas. Entonces,
Estoy preocupado porque, y voy terminando, hemos extendido la carta y instamos y solicitamos e instamos a Jurado Nacional de Elecciones que pudiera dar ese espacio. Quizás no en debate presidencial que va a ser el día martes, perdón, domingo, pero puede ser durante la semana, algo un poco más técnico, qué sé yo, enfocado a la justicia. O el primer punto que nosotros le extendemos es de que justicia intercultural y derecho propio constitucionario. Y debemos de abordar eso como política pública, ¿no? En segundo lugar, la salud intercultural, que ya está de alguna manera avanzando, y la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, también acerca del tercer punto sobre la educación EIB integral, ya no solamente la educación EIB primaria a nivel escolar, sino ya estamos hablando a nivel técnico y a nivel universitario. Y dentro de la educación, lo que son los juegos y deportes tradicionales de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es mi preocupación. Y finalmente, también tengo una preocupación acerca de llegar al gobierno, por decir. O sea, si en el eventual gobierno de Perú Libre, tengo una preocupación porque gobernar no es fácil, y con toda la mediática, los medios de comunicación, en un eventual gobierno del profesor Pedro Castillo va a ir siempre todo en contra. Entonces, estoy preocupado porque, aparte de eso, debemos de preocuparnos en ser autofiscalizadores, también dentro del gobierno. O sea, no caigamos en lo que estamos criticando en los últimos 30, 35 años. Para muestra un botón, el partido de los fujimoristas, ¿no? Full corrupción, ¿no? Roba pero hace obras, dicen. Entonces no debemos de estar de alguna manera con, indefensos. Si es que llega el gobierno del profesor Pedro Castillo, creo que dentro del partido de gobierno se debe de impulsar lo que es la transparencia y sobre todo la autofiscalización. No debemos permitir de que la corrupción dañe a un nuevo gobierno con una nueva propuesta. Es lo que yo podría compartir. Gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Estamos conversando, concluyendo a esta hora de 6:38 de la tarde aquí por Centroamérica, sobre el proceso electoral peruano, una aproximación desde el enfoque sociocultural. Lo que dice Wilfredo es totalmente cierto, completamente de acuerdo en que Perú Libre, obviamente la Fuerza Popular, el Partido Fuerza Popular, ni siquiera de lejos, no recoge agendas indígenas y eso es evidente, ¿sí? Y claro, eso se explica por la historia de Perú Libre, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay varios factores. Más sin embargo, yo creo que varias veces lo mencionaron los panelistas, una de las propuestas fundamentales de Castillo es la convocatoria al proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente es donde se va a incorporar, supongo yo, porque estamos hablando incluso de Estado plurinacional, se va a incorporar todos los derechos colectivos que están fuera de la constitución política actual de los pueblos, es decir, los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Y otros derechos, etcétera, y otras, digamos, instituciones jurídicas, ¿no? Que deberían estar, ¿no? Derecho a la autodeterminación, derecho al territorio, consentimiento previo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el espacio de la Asamblea Constituyente será un momento para poder, y ahí sí, los pueblos del Perú, pueblos originarios del Perú, comunidades campesinas, tendrían que estar ya planteando, ¿no?, ideas concretas, qué es lo que se va a alcanzar para que se debata en ese proceso constituyente sobre los derechos, sobre las instituciones, sobre el tema de las autonomías de los pueblos indígenas. Estimados seguidores, esto ha sido nuestro conversatorio, Proceso Electoral Peruano 2021, una aproximación sociocultural que hemos realizado para usted. Como siempre decimos, gracias por su atención, pero sobre todo gracias por mover estos contenidos en sus redes sociales, ¿sí?, con la finalidad de ir rompiendo el cerco mediático, aprovechando los pequeños espacios que nos deja el sistema comunicacional hegemónico para seguir rompiendo también y cambiando mentes. Muchísimas gracias por tu presencia. Seguramente a la siguiente semana estaremos abordando, antes del 6 de junio, en algún momento más, el caso coyuntura electoral peruana,
Y pues entonces será hasta entonces. Nos veremos. Muchas gracias por vuestra atención.